Vence al mundo devocional 3 de mayo, primera de Juan, capítulo 2, versículo 13 y 14. Vencido. La palabra de Dios nos enseña la verdad sobre el enemigo. Es una realidad en este mundo, como también es realidad nuestra batalla espiritual contra la carne, el mundo y el enemigo. Por eso, como verdaderos creyentes, debemos saber dónde estamos parados, en el proceso donde nos podemos ubicar, dejando las pretensiones de ser los mejores creyentes, los más grandes espiritualmente, sino que debemos estar en guardia para no caer en la mundanalidad que se está viviendo. Tengamos presente nuestra edad espiritual, una edad que la da las diferentes etapas de madurez y el diferente grado de confianza que tenemos en Cristo. De niños, somos perdonados por medio de Cristo. Como jóvenes tenemos un conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se tiene una comunión constante y permanente con ellos y con la palabra de Dios. Y como padres, se ha vencido y se sigue venciendo al enemigo, saliendo de las tinieblas de la idolatría, caminando a la luz del amor de Dios en Cristo, dando como resultado la fortaleza en la palabra de Dios, viviendo en ella y teniendo confianza en la guía del Espíritu Santo, para enfrentar el ataque de los falsos maestros y las falsas doctrinas, siendo vencedoras antes de enfrentarnos al enemigo, porque nuestra cabeza, Cristo, ya venció una vez por todas al mundo, y al estar nosotros en Él tenemos la fuerza para vencer al enemigo. Por eso es importante los atributos que tenemos para podernos identificar en qué etapa nos encontramos, como también los atributos de los hermanos en la fe. Sabemos que todos tenemos el perdón como niños pequeños. Conocemos a Cristo Jesús como los padres, pudiendo vencer como los jóvenes, siendo agradecidos por todo lo que es nuestro en Cristo. Como niños, lo primero es que somos hijos de Dios por adopción, porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El nombre del Padre ahora es nuestro, le pertenecemos, Él es nuestra familia. Nos ha traído, sacándonos de la familia de Adán y uniéndonos a la de Cristo. Las deudas pasadas han sido pagadas de una vez por todas por la sangre de Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, así que ya el enemigo no tiene ningún derecho sobre nosotros. Nacidos en Cristo, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este nuevo nacimiento ocurre en el momento de la salvación. Dios nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos. Somos una nueva creación en Cristo, nacidos en su familia, gracias a la naturaleza y el carácter de Jesús, que es el significado de su nombre. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Después de niños, de esos niños espirituales pasamos a ser jóvenes espirituales. Se sigue aprendiendo y el enemigo sigue tratando de vencernos. En el celo que se tiene en la palabra de Dios, no se cede a las tentaciones, resistiendo al enemigo y siguiendo el camino de Dios. Todo porque se tiene claro la libertad en Cristo, viviendo el celo por Dios, por los intereses divinos, por la gloria del Redentor, andando más en las verdades y ordenanzas, fervientes en el cumplimiento del deber ser, activos, diligentes. No se necesita el bastón de la madurez, ni el que lo lleve de la mano como el niño. Ya se ha superado la prueba al permanecer en el cuerpo de Cristo, teniendo una buena confesión de Cristo, obedeciendo sus mandatos. Gracias a la presencia y trabajo del Espíritu Santo, ya han vencido al enemigo y después de haber caminado firmes en el Señor, de ver la mano de Dios obrando en nuestra vida, obrando en la vida de otros a través nuestro, ya somos padres, confiando en el Dios Trino. Tenemos una perspectiva diferente por el conocimiento espiritual que nos permite guiar a otros con sabiduría. En este proceso, la edad no se toma de la edad cronológica, ya que vemos personas de cierta edad y mucha trayectoria en el templo, que sin embargo siguen siendo niños en conocimiento y experiencia. Siendo salvos, no viven el amor divino, no tienen comunión con los hermanos, aún necesitan la leche espiritual y la mano que los lleve, andan en los logos, pero no viven el rema, aún egoístas, altivos, orgullosos, pataletosos. Por eso todos y cada uno de nosotros sabemos que somos perdonados, y esto nos debería impulsar a una relación más profunda con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque sabiendo que somos perdonados debemos expulsar la culpa y la vergüenza del pecado, de ese pecado cometido, pero también del pecado que cometieron contra nosotros, lo que hacemos y lo que nos hacen. Todo esto es quitado por la sangre de Cristo, por tanto no debe permanecer en nosotros. Esto nos hace tener compasión y perdón por los demás. Ya el orgullo fue aplastado por el perdón que Cristo nos dio. Es obra de Cristo y no nuestra. Esto debe bajarnos del pedestal y actuar como perdonados en Cristo para perdonar. Vencemos al enemigo en la mente y en el corazón. Cristo en nuestra cabeza. Tenemos el escudo de la fe.
Andando en la palabra de Dios, apagamos los dardos del enemigo y en Cristo tenemos la victoria sobre el enemigo, gloriándonos en el Señor, amando a los que nos rodean, ayudando en las debilidades de los hermanos en la fe, así como somos ayudados en nuestras debilidades. En cada etapa espiritual tenemos responsabilidades claras. Todos y cada uno debemos seguir aprendiendo cada día más de la palabra de Dios y del amor del Padre y del Hijo por medio del Espíritu Santo. Todos y cada uno debemos seguir resistiendo las tentaciones del mal. Todos debemos enseñar las Escrituras con responsabilidad y sabiduría divina, donde nuestra comunión diaria es un proceso continuo, porque cada día podemos seguir aprendiendo y creciendo en nuestra fe. No importa nuestro nivel de madurez en la fe, siempre hay espacio para seguir creciendo y aprendiendo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, apoyándonos mutuamente, abrazando nuestras diferencias, porque cada uno de nosotros tenemos un papel único que desempeñar en el camino espiritual. La palabra de Dios nos insta a ser como padres que guiamos con amor, a ser jóvenes que luchamos con valentía contra las tentaciones y a ser niños descubriendo con alegría el amor divino. Solo así construimos juntos una comunidad fuerte y unida, en una comunión divina y de compañerismo, viviendo en la luz de la verdad, perseverando en la fe, teniendo presente que en las Escrituras Dios nos habla y en la oración nosotros le hablamos. Si miramos bien la Biblia nos enseña a orar, nos muestra qué orar y cómo hacerlo, nos indica las bases de la oración y nos llena de aliento sabiendo que Dios escucha nuestras oraciones. La oración aplica las Escrituras a nosotros mismos y a los demás. Convirtamos la palabra en oración y pidamos la ayuda del Espíritu Santo para comprender su significado y vivirla. Jamás pasemos por alto que la oración y la palabra son interdependientes en la medida en que nos ayudan a ser conformados a la imagen de Cristo. Experimentemos la sabiduría de Dios en nuestra vida. Conozcamos más a Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Sigamos adelante en la fe, siendo ejemplo para los que nos rodean. Pasemos del tengo que estudiar la Biblia a deseo de estudiarla y lo hago, siendo este el secreto de crecimiento espiritual. El niño se convierte en joven espiritual por medio de la palabra de Dios que permanece. El joven se convierte en padre por medio de la palabra que permanece. Esto es lo que nos ayuda a pasar de una etapa a otra, hasta poder reproducirnos a sí mismos en otros. Por eso es que el enemigo lucha en contra del estudio y aplicación de la palabra de Dios, lucha contra la edificación de nuestra vida alrededor de la centralidad de las Escrituras. Por eso el ataque constante que recibimos. El enemigo no puede impedir que seamos cristianos, pero lucha para que no lleguemos a ser cristianos fuertes, desviando nuestra atención, manejando nuestra agenda. Muchas veces hace que cojamos atajos, porque nos pone la impresión que nos convierte en personas maduras de inmediato. Muestra una espiritualidad instantánea, una madurez instantánea, haciendo fracasar a muchos cristianos, impidiendo la madurez espiritual. Por eso la importancia de la permanencia de la palabra de Dios en nosotros. Es la palabra entendida a la luz del poder iluminador y buscador del Espíritu Santo. No es que la enseñanza de la Biblia se introduzca en nuestra mente, sino que la palabra se apodera de nosotros, aunque primero nosotros nos apoderamos de ella, haciendo que la palabra viva en nosotros, de este modo penetrando en la conciencia, apoderándose de la voluntad, exponiendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que produce la madurez. Ante esto evalúa hoy vencidos. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Padre amado, no solo vemos, Señor Padre misericordioso, conforme a tu palabra en donde estamos, a quién vamos y a quién estamos siguiendo, sino también, Padre misericordioso, vemos si hemos vencido al enemigo o el enemigo nos está venciendo. Por eso, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque tú, Padre misericordioso, ya nos has dado todas las armas. Tu Hijo nos ha enseñado cómo utilizarlas y el Espíritu Santo nos guía, Señor Padre misericordioso, para ser vencedores. Por eso, Padre amado, hoy te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros, con nosotros y por nosotros. Papito Dios, y que podamos decir, Padre misericordioso, que en Cristo el enemigo ya está vencido. Por eso, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén
y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy vencido. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar vencido. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestras redes sociales. En ellas encontrarás palabra del Señor. Buen día.